Esto es para los que están desanimados, para los que están cansados y trabajados. Creo que esta palabra viene bien. El apóstol Pablo estaba enfrentando situaciones muy difíciles. Él estaba acostumbrado en su vida a hacerlo, su vida ministerial. Nunca fue fácil para él. Pero la congregación de Corintios era especialmente problemática. Y ahora había personas que habían entrado allí que querían desviar a los corintios de la verdad. Hombres que se disfrazaban de apóstoles y que, bueno, hablaban mal de Pablo, miraban su ministerio y querían llevar al pasado a los corintios, a obedecer la ley. Pablo les habla de que todas esas cosas son del antiguo pacto. Y los que no lo entienden así es porque tienen veladas las escrituras para ver la gloria de Dios. Todas las escrituras hablan de Jesucristo, del Mesías. Pero los que no creen no pueden verlo. Los judíos tienen ese velo sobre las escrituras. Así como le pedían a Moisés que se tapara la cara para no ver la gloria de Dios, que resplandecía en su rostro, y les pedían que se pusiera un velo. Ese velo que ocultaba la gloria de Dios está para ellos también en las escrituras. Y entonces Pablo dice que él y sus colaboradores son ministros del nuevo pacto. Ministros que no son eficientes por su propia fuerza, por sus condiciones, sino que son competentes porque Dios lo ha hecho así. Dios los hizo ministros competentes del nuevo pacto. Hola. Entonces, el capítulo anterior, Pablo decía que cuando se conviertan al Señor, el velo que hay en las escrituras para ellos se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando el velo es quitado, cuando el Señor viene a nuestra vida, entonces hay libertad. Porque el espíritu de todo el Antiguo Testamento era el Señor, hablaba de Jesucristo. Y cuando el velo se quita, se ve entonces gloria. Y los creyentes, los que han respondido a este nuevo pacto de gracia, son como un espejo de la gloria de Dios. Un espejo oscuro todavía, donde no se ve bien, pero somos transformados de gloria en gloria. Vamos siendo santificados de a poco, paulatinamente, gradualmente a lo largo de la vida. Y ese es el trabajo del Espíritu. Entonces, el capítulo 4 comienza con los primeros versículos hablando de lo mismo, porque ustedes saben que la división de los capítulos no fue algo inspirado, fue hecho por una persona, un hombre como nosotros, y no siempre fue muy buena esa división. Bueno, muchos consideran que acá en este caso deberían haber continuado el hilo del pensamiento hasta por lo menos el versículo 6. Entonces, leamos estos versículos. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios.
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, Pablo dice, por lo cual, debido a lo que acababa de decir, por esta causa, podríamos decir, por el hecho de que, bueno, los creyentes que responden al nuevo pacto reflejan la gloria de Dios, son transformados paulatinamente. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, él había dicho que era ministro competente del nuevo pacto, teniendo este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Un ministerio que estaba marcado por un montón de problemas, ustedes saben, por todas las cosas que tuvo que atravesar Pablo. Después lo vamos a ver con un poquito más de profundidad. Dice que él y sus colaboradores habían recibido este ministerio de ser, de brindar a las personas el evangelio por gracia, por misericordia. Era algo que no se merecían. Y sabiendo eso, sabiendo que todo lo que Pablo tenía era misericordia, entonces dice, no desmayamos. Porque el tema es cuando vos crees que ya mereces las cosas. Cuando vos entendés que mereces algo mejor. Pero Pablo entendía que todo lo que él tenía era por misericordia de Dios. Entonces, por esto, no desmayamos. Tenía en la iglesia de Corintios gente que se oponía a él, que hablaba mal de él. Pero él no se descorazonaba. Él sabía que el coraje, la valentía, la fuerza, no venían de él, venían del Señor. Y ese ministerio que él tenía era algo que había recibido, que le había dado Dios. En el versículo 2:17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Él era un ministro del nuevo pacto, un ministro competente por la gracia de Dios. Lo recibió, dice, por misericordia. No como otros que no recibieron el ministerio de parte de Dios y medran. Él no. Antes bien, dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ahora está respondiendo a todas las acusaciones que hacían sobre él. Y él dice, bueno, todo lo que digan, el hecho es que nosotros no andamos con astucia. Y la astucia es visto como algo negativo. Está refiriendo a la astucia de la serpiente en el Edén, al engaño. El engaño es algo que viene de Satanás, él es el padre de mentira. Pero dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Lo oculto y vergonzoso son aquellas cosas que se hacen justamente fuera de la vista de los demás, lo que da vergüenza. Bueno, eso es el viejo hombre. Y Pablo dice, nosotros renunciamos al viejo hombre. En Romanos 6:21, él dice, porque ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y de hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Él había renunciado a todo aquello que es vergonzoso. En 1 Corintios 4:5,
También dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces él había determinado renunciar a todas estas cosas. ¿Mm? Él no andaba con astucia, él andaba con la frente en alto, había dicho que tenía la conciencia limpia delante de Dios. ¿Mm? Y entonces dice, si no, ni adulterando la palabra de Dios, como aquellos que diluían, porque lo acusaban a Pablo, estos judaizantes, de que él hacía demasiado fácil el camino o la entrada al reino. Que ellos al contrario, al decir que se tenían que bautizar, circuncidar, que tenían que respetar la ley, ellos verdaderamente cumplían la palabra de Dios y que Pablo no, que Pablo había diluido la palabra de Dios. En Hechos 21:21, cuando Pablo quiere entrar en el templo, bueno, no sé si se acuerdan, le recomiendan los amigos, los ancianos, bueno, de que demuestre que él todavía respetaba las costumbres judías. Y en el 21:21 dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Esto es lo que se decía de Pablo, como que él hacía demasiado sencillo, ¿no? Claro. Entonces Pablo dice, no acepta esa acusación. Y él dice que no adultera la palabra de Dios, sino, dice, no, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Cuando él habla de verdad, habla del evangelio, de la palabra de Dios. Verdad, evangelio, palabra de Dios son sinónimos. Entonces él dice, sino por la manifestación de la verdad. Él predica el evangelio, él predica la verdad, él no la diluye. Y dice, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Júzguenme por lo que predico, dice Pablo. Yo lo había dicho anteriormente. Yo tengo libre conciencia, júzguenme por lo que predico. Él no tenía problema de que las personas examinaran su ministerio, su persona. Pero dice, recomendándonos a toda conciencia humana, o a cualquiera, delante de Dios. Aquel que lo juzgaba tenía que saber que él también estaba delante de Dios. Y que si tenía que juzgar a Pablo, tenía que juzgarlo por la verdad, y es la palabra de Dios. ¿Mm? Entonces, recomendándonos a toda conciencia humana, delante de Dios. No al capricho de las personas. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, dice Pablo. Fíjate vos que lo acusaban de que adulteraba la palabra de Dios, de que facilitaba la entrada al reino de las personas, pero que le acusaban también de que no era efectivo en su ministerio, porque las personas nos venían en gran número a buscar a Dios. Y Pablo dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pablo reconoce de que había muchas personas que no respondían al evangelio, porque el evangelio estaba encubierto. Y vuelve nuevamente a la figura del velo. Hay un velo que hace que las personas no puedan ver la gloria de Dios, en la verdad, en la palabra de Dios, en el evangelio. El evangelio está encubierto para muchos. Pero el problema no está en el evangelio, sino en los oyentes, que lo escuchaban y lo rechazaban. Entonces dice, está encubierto entre los que se pierden. Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Claro, entre los que se pierden, los que quieren ir por el camino ancho, bueno, el evangelio está encubierto para ellos.
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los que se pierden son los incrédulos. Hay un claro contraste entre los que tienen fe y los que no la tienen. Los que tienen fe y los incrédulos. Ahora dice que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento. ¿Y el Dios de este siglo quién es? Satanás. El Señor Jesús habló de Satanás como el príncipe de este siglo. Este es el único lugar que vamos a leer el Dios de este siglo. Dios con minúsculas, obviamente. No se está poniendo a Satanás a la altura de Dios. Es una creación, un ser creado. El Señor Jesús dice en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo se le ha echado fuera. Más adelante, en 14:30, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Satanás es el príncipe de este mundo. Pablo lo llamó también el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y en 1 de Juan leemos que el mundo entero está bajo el maligno. Esto quiere decir que, bueno, cuando Pablo dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, es que verdaderamente Satanás es el que tiene el dominio. No. Ahora, ese dominio no es absoluto ni final, porque la palabra dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, y todo lo que en ello hay, y todo lo que en él habita. Entonces, Dios es el soberano, pero ha permitido a Satanás establecer un reino temporal. Y de hecho, cuando el Señor Jesús fue al desierto, ustedes se acuerdan, después de su bautismo, Satanás se le presenta, y en Lucas 4:5 dice, y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. Y el Señor Jesús no le dijo, eso es mentira. O sea, verdaderamente, Satanás está ejerciendo su dominio en el mundo. Y podemos decir que es un dominio democrático, porque las personas lo siguen. Pudiendo no hacerlo, lo siguen. Por la elección popular. El hombre se lo cedía, claro. Sí, claro. Entonces, dice, él cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cómo lo cegó? Bueno, lo cegó con las cosas que hay en el mundo. Cosas que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Hay todo un sistema mundial que responde a Satanás y que ciega el entendimiento de las personas. La cultura, la política, el entretenimiento, todo hace que las personas estén mirando acá a la tierra y no mirando las cosas de Dios. Entonces, todo un sistema con el cual Satanás ciega el entendimiento de las personas. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjate que de nuevo habla de un velo que oculta la gloria. Jesucristo es la imagen de Dios. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, esos son los que se pierden. Esos que han sido cegados por Satanás. Pero ojo que la responsabilidad es particular. Porque dice que la luz vino al mundo y ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Bueno, Pablo él no se defiende atacando. Él se defiende diciendo lo que él hace. Y algo que no hace es predicarse a sí mismo.
Y no está hablando todo el tiempo de lo bueno que es y de todo lo que hizo por los corintios. Dice, lo que él predica es a Jesucristo como Señor. Ese es el motivo de su prédica. En 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Bueno, muchas veces Pablo repite eso. Su prédica es Cristo. Cristo y este crucificado. El Evangelio. Cristo como el Señor. Y Él simplemente un colaborador. Y al ser un colaborador de Cristo, un siervo de Cristo, esto se manifiesta sirviendo a la iglesia. Entonces dice, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Sirve a Cristo sirviendo a la iglesia. Ahora, no era esto lo que hacían estos falsos apóstoles. Ellos se predicaban a sí mismos. Y lo leemos en esta misma carta, en el capítulo 10, en el versículo 12. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Y en 11:13 y 11:20 voy a leer. 11:13 al 15 y el 20. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y el 20 dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Pablo no hacía eso, no se predicaba a sí mismo, predicaba a Cristo crucificado. Y él simplemente como siervo de Dios y de la iglesia. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, como una acotación al margen, hay que estar claro que el género, sobre todo los primeros capítulos de la creación, no son una metáfora o un cuento. Y Pablo lo toma como real. Dios literalmente creó el mundo y dice, mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él ordenó que resplandeciese la luz, hágase la luz, y la luz se hizo. Entonces, eso que hizo a nivel físico, lo hace también a nivel espiritual. Las tinieblas fueron y resplandeció el sol. En nuestros corazones resplandece el sol de justicia, Jesucristo. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y nuevamente el velo que se descorre. Fíjate qué comparación, ¿no? Porque para los judíos Moisés se ocultaba la faz, la cara, para que no se vea la faz, la gloria de Dios. Y acá dice que al contrario, resplandece Cristo para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando miramos a Jesucristo, miramos la gloria de Dios. Y la cara de Jesucristo, la faz de Cristo, está descubierta para nosotros. Entonces, eso ocurre en aquellos corazones donde resplandece la verdad, el Evangelio y es aceptado. La faz de Jesucristo. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice Juan 1:14. Y los judíos no lo podían ver, y los inconversos, los incrédulos, tampoco. Ahora Pablo dice que semejante tesoro que es el Evangelio, la verdad de Jesucristo, ha sido depositada en vasos de barro.
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros vivimos siempre entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, lo maravilloso es que semejante tesoro sea entregado por medio de vasos de barro. La envoltura es muy importante para nosotros. Cuando vemos que algo está bien envuelto, decimos eso es algo caro, es algo importante. Sin embargo, lo más caro que hay en el mundo es entregado en vasos de barro, en baratijas. Lo más barato que había en esa época era un vaso de barro, un recipiente de barro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Pablo decía de sí mismo que es un vaso de barro. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste verdaderamente. Porque si la gloria está en el hombre, bueno, eso opacaría la gloria de Dios. Entonces él deposita este maravilloso tesoro en vasos de barro. Y eso realmente es sorprendente. ¿Quién es suficiente, dice Pablo, para esto? ¿Quién es competente para esto? La persona más inteligente de la tierra no es lo suficientemente inteligente. La persona más justa de la tierra no es lo suficientemente justa. No hay nadie que merezca semejante tesoro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Saben que los 12 discípulos, los 12 apóstoles, eran indoctos, eran personas que no llamaban la atención, eran comunes. Pablo, que bueno, ustedes saben, fundó montones de iglesias, escribió cartas que son base del Nuevo Testamento. Sin embargo, ¿de qué lo acusaban? Fíjate. En 10:10 dice, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Se ve que no era un gran orador, Pablo, no era un gran predicador. Y dice su presencia corporal débil, un vaso de barro. Pero la gloria de Dios se manifestaba a través de ese vaso de barro. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Vasos de barro débiles. Y Pablo acá habla de cuatro formas de tribulación que él sufre. Pero fíjate que dice, estamos atribulados en todo, repite, más no. Y después habla de la salida. O sea, habla de lo que significa ser un vaso de barro y después habla de la magnificencia del poder de Dios. Estamos atribulados en todo, más no angustiados. Atribulados en todos. Otras traducciones dice, la palabra de Dios para todos dice, por eso aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. La Biblia de las Américas dice, afligidos en todo, pero no agobiados. La Nueva Traducción Viviente dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan.
O sea, Pablo está hablando de todas las presiones que él tenía. Hoy les preguntaba, ¿cómo están de ánimo? Bueno, Pablo estaba atribulado en todo, tenía todo tipo de presiones. O sea, si alguien tenía razón de estar estresado, era Pablo. Pero él dice, por misericordia recibí. Él entendía que el poder residía en Dios, no en él. Y que era Dios el que se encargaba. Entonces dice, más no angustiado. Porque no se dependía de sus propias fuerzas. Confiaba en Dios. Por nada estéis afanosos, dice Pablo, a los filipenses. Si no sean conocidas, con toda oración y ruego. Él sabía a quién tenía que recurrir. Entonces, que tenía presiones de todo tipo. Sin embargo, él no estaba angustiado. Tremendo, ¿no? Pero él va profundizando en las dificultades o en las presiones. Dice, desesperado. Cuando dice en apuros, una traducción literal sería desorientados, pero no totalmente desorientados. Eso es lo que sería literalmente. En apuros, más no desesperados. Desorientados, pero no del todo. O sea, la palabra de Dios para todos dice, aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Pero las otras, la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, todas traducen perplejos, pero no desesperados. Perplejos, desorientados, confundidos, no del todo. Porque muchas veces él se sentía en situaciones que parecía que no tenía salida, que no sabía para dónde ir. Sin embargo, ahí estaba el Señor que le guiaba necesaria. Fíjense, a ver, capítulo 1, versículo 9 al 10. Sí. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de alcanzar la vida. Recibimos a nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, en el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que no nos librará. ¿Ves? O sea, hay momentos en que parece que no sabes para dónde ir porque está todo oscuro, pero el Señor les daba la salida. Desorientados, pero no del todo. Y en el 2, 13 y 14. ¿Mm? ¿Ves? Entonces, hay situaciones en las que Pablo decía, me supera la angustia, no sé qué hacer, y Dios se manifestaba. Entonces, siempre en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. En la traducción, la nueva lenguaje actual dice, porque nos persiguen, pero Dios no nos abandona. La figura acá es la de un prófugo. Un prófugo que lo apresan. Pero dice, bueno, acosado por sus enemigos, pero Dios le da la salida. Siempre. Dios nunca lo abandonó. Y el apóstol estuvo en muchísimas situaciones de persecución, incluso hasta situaciones de muerte, y sin embargo Dios lo sacó. Y dice, derribados, pero no destruidos. Y acá es como, bueno, acá ya derribados. La figura es de un boxeador o un luchador que lo tiraron al piso, o de un animal que lo cazaron, que lo atravesaron con una flecha. Está derribado, pero no está destruido.
Y Pablo estuvo en esas situaciones. Hasta lo han apedreado y lo dieron por muerto. Sin embargo, se levantó y siguió predicando. ¿Mm? Claro. Sí, sí, él está mostrando todo el tiempo su debilidad. ¿Mm? Porque es un vaso de barro. Un vaso de barro que no merece tener semejante don de llevar el Evangelio. Y nunca fue abandonado por Dios. O sea, él es un vaso de barro, pero se manifiesta la excelencia del poder de Dios. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, lo que está diciendo Pablo es que él llevaba a todos lados la muerte de Jesús. Él predica a tiempo y a destiempo. Pero también su cuerpo parece un mapa de con todas las cicatrices que él tiene. Su cuerpo es una muestra de todo lo que ha tenido que pasar por llevar esa predicación, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Acordate, por ejemplo, porque nosotros leemos la Escritura y muchas veces no nos detenemos a pensar. Se nos cuenta que él estuvo en Filipos y que a causa de, bueno, ustedes saben, que una chica, una esclava que tenía espíritu de adivinación, pero la reprende. Entonces esa chica ya no tenía más espíritu, no puede dar dinero a sus dueños, entonces los meten preso a Pablo y a Silas y le aplican varas, azotes con varas. Es un dolor indecible. O sea, que te peguen un solo varazo en la espalda es dolorosísimo. Estamos hablando de 39. Y después lo metieron en un calabozo en el fondo, con cepo. Y cualquiera se hubiera lamentado y hubiera dicho, Señor, ¿por qué? Sin embargo, Pablo y Silas, que hicieron, oraron, cantaron alabanzas a Dios. Y Dios, bueno, usted sabe, hubo un terremoto, los libró, se convirtió en carcelero. 40 menos 1. Sí, porque decían que era inhumano. Claro, 40 menos 1, sí. Ese tipo de dolores indecibles tuvo que soportar Pablo para llevar la palabra de Dios. Entonces dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo está diciendo, la muerte, siempre estoy a punto de morir, muchas veces lo dice, pero es el costo para llevar la vida, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y lo que está diciendo, el cuerpo de un cadáver, un cuerpo cadavérico, todo lastimado, dando la vida. Todo eso lo hacía por amor a Jesús. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte, ¿ves? Siempre estamos con la muerte ahí asolándonos por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Se dice en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de dominación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Todo el tiempo Pablo estaba con peligro de muerte. Y cuando dice, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, porque venía hablando de cuerpos, vasos de barro, ahora dice carne mortal, está hablando de carne que se muere y se pudre, está hablando de ese nivel de cadáver, ¿no? En este vaso tan débil, tan frágil es que se manifiesta la gloria de Dios, ¿no? Verdaderamente la grandeza del poder de Dios se manifiesta a través de la debilidad del vaso. Y Pablo ahora va a hablar del poder de la resurrección, porque la vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal, dice.
De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. En definitiva le está diciendo, todo esto que ocurre para que ustedes puedan vivir, para que puedan conocer a Cristo y que puedan tener vida y vida en abundancia. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Creí, por lo cual hablé. Pablo está citando el Salmo 116:10. Creí, por lo cual hablé, estando afligido en gran manera. Pablo dice, fíjate, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Lo que está diciendo es que él se identifica con el salmista. Evidentemente él estuvo meditando en este salmo y pensando en las cosas en común que tenía él con el salmista. Y estando afligido en gran manera, él también había sido afligido en gran manera, de muchas maneras. Sin embargo, él había creído y por lo cual hablaba. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. De la abundancia del corazón habla la boca. Y él a los romanos le dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó, muerto será salvo. El corazón manifiesta la boca manifiesta lo que hay en el corazón. Creí y no puedo dejar de hablar. Como el salmista se identifica, tiene el mismo espíritu de fe que el salmista. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo está empezando a hablar, ahora habla de la resurrección, pero está introduciendo el tema de que él no está mirando el presente, está mirando el futuro, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Jesús resucitó y Él es la garantía de que nosotros también vamos a resucitar. 1 Corintios 15:20 dice más, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y en 15:51 dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto es lo que nos espera a todos, y Pablo sabía. Entonces, sabiendo esto, dice, y remarca ese sabiendo como que los corintios también lo saben, que él se los enseñó, que vamos a resucitar, y que esto no es todo, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, porque abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Todas estas cosas padecemos por amor, por amor a Cristo y por consiguiente por amor a vosotros. Y dice, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Y esto es la iglesia. Dios da gracia a algunos para que crean. Y ellos, a veces, publican a otros la salvación. Dice, para que abundando la gracia por medio de muchos, estos otros a otros y a otros y a otros, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Entonces, reciben la salvación por gracia, con un espíritu completamente agradecido. Entonces, continuamente dan gracias a Dios, dan gloria a Dios. Y la gloria a Dios es el fin de toda nuestra vida. Ese es el propósito de nuestra vida. Por tanto, no desmayamos. Y ahí vuelve el comienzo. No desmayamos. Aunque nuestro cuerpo, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, bueno, Pablo dice, lo recibí por misericordia, soy un vaso frágil, un vaso de barro,
pero miro para adelante, miro lo que viene. No desmayo. Y este hombre exterior, se va desgastando. El cuerpo, el vaso de barro, se va desgastando con todos los problemas que tenía. No es que Pablo no le significaba nada. Su salud se iba desgastando. No era un hombre tan grande cuando escribió esta carta. Tendría unos 50 años. Sin embargo, había sufrido mucho. Y el hombre exterior se va desgastando. Pero el interior, dice, no obstante, se renueva día a día. Su espíritu seguía firme. Y es más, dice, se renueva, se fortalece día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, Pablo dice, el hombre interior se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿a qué se refería Pablo con esta leve tribulación momentánea? No, sí, pero esta leve tribulación momentánea, vista con ojos mundanos, ojos de hombre, no era ni leve ni momentánea. Azotes, cárceles, apedreamiento, naufragio en alta mar, peligros de ladrones, de judíos, de gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, de falsos hermanos, trabajo, fatiga, muchos desvelos, hambre y sed, muchos ayunos no voluntarios, hambre, frío y desnudez. Pablo dice, esta leve tribulación momentánea. A eso llama leve tribulación. ¿Por qué? Porque él está mirando desde la perspectiva de la eternidad. Entonces, desde la eternidad, realmente, este tiempo es breve, es momentáneo. 1 Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Un poco de tiempo. 1 Pedro 5:10 dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces Pablo dice, esta leve tribulación momentánea. Ahora yo te pregunto, ¿viste que te pregunté al principio? Si la tribulación que Pablo estaba atravesando era leve y momentánea, ¿cómo es tribulación que estamos atravesando nosotros? Ahora, ¿con qué la comparamos nuestra tribulación para que nos parezca tan grande? Porque bueno, comparada con otros que sufren, no estamos tan mal. Ahora, comparada esta tribulación con lo que verdaderamente merecemos. Es bastante leve, ¿no? Y momentánea. Comparada esta tribulación con lo que sufrió el Señor Jesús. Es bastante leve y momentánea. Comparada esta tribulación con todo lo que recibimos, con todo lo que Dios nos dio sin merecerlo, también es bastante leve, ¿no? Y momentánea. Y esta tribulación comparada con lo que vamos a recibir. Dice Pablo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrar una balanza y vamos a poner en un plato vamos a poner nuestra tribulación y en otro plato vamos a poner la gloria excelente y eterna. ¿Para qué lado se inclinará la balanza? Peso de gloria, dice. O sea, el peso de la gloria es mucho más grande. Entonces, lo que nosotros recibimos
a cambio de este tiempo de tribulación es desmesurado. Pablo dice en Romanos 8:17, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjate que la tribulación tiene que ver con la gloria. Y en 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se compara. O sea, en la balanza el peso es totalmente desproporcional. Por eso Pablo dice, es todo gracia, toda misericordia. Yo no desmayo, me renuevo día a día. Dice, y no mirando nosotros las cosas que se ven, y ahí está el secreto, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ese es el problema de los creyentes. O sea, vos podés enfocar tu mirada en las cosas que se ven o en las cosas que no se ven. ¿Mm? Si vos enfocás las cosas que se ven, bueno, entonces vas a estar atribulado, desmayando. Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve, hay que esperarlo. En eso no encontrás esperanza en eso. Y en 1 Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ahí está el gozo, de las cosas que no se ven. Entonces, cuando nosotros centramos nuestra mirada en las cosas invisibles, bueno, el problema que enfrentamos se achica. Ahora, cuando nosotros centramos nuestra mirada en las cosas visibles, se agranda. El problema es que nosotros no le damos la dimensión, la importancia que tienen las cosas invisibles. Pablo dice en Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El Señor le dice a su discípulo en Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces Pablo, un vaso de barro, frágil, dice, no desmayo. No desmayo. Porque él consideraba la vida desde el punto de vista eterno. Él miraba las cosas de arriba, no se concentraba en esto, en lo pasajero, en lo terrenal. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Esa es la manera en que el cristiano no desmaya. ¿Amén?